El sol brillaba bajo sobre el horizonte azul celeste, el cielo se llenaba de tonos lavanda y carmesí mientras la tarde descendía sobre Serenity Haven, un resort de primera categoría que se extiende a lo largo de kilómetros de prístina arena blanca. Las parejas descansaban en lujosas cabañas, bebiendo cócteles bajo palmeras que se mecían suavemente, disfrutando del lujo que creían que duraría para siempre. Brian Caldwell se ajustó los gemelos de su impecable camisa de lino, con los ojos ocultos tras unas gafas de sol de diseño, mientras observaba a su novia, Melanie, posar para otra selfie. Su risa era ligera y despreocupada, como el viento que soplaba en la terraza al aire libre. Era hermosa, sí, pero el sonido de su risa no le llegaba del todo. Algo más le roía los bordes de la mente, un espacio frío y vacío que no podía llenar, por mucho dinero que invirtiera en ello. Brian. La voz de Melanie lo sacó de su habitación. Ni siquiera estás mirando. Forzó una sonrisa, la curva practicada de sus labios ya era un reflejo. Te ves genial, Mel. Su puchero desapareció y fue reemplazado por una sonrisa radiante. Pasó su brazo por el de él. Entremos. Se supone que el plato especial del chef de esta noche será divino. Seguro. Cuando entraron al gran vestíbulo, una ola de aire fresco los envolvió. Los pisos de mármol brillaban bajo una lámpara de araña que goteaba gotas de cristal, cada una de las cuales valía más de lo que algunas personas ganaban en un año. Debería haberse sentido como en casa. En cambio, Brian se sintió como un invitado en su propia vida. Entonces la vio. Estaba inclinada cerca del piano de cola, sus delgadas manos trabajaban diligentemente mientras limpiaba las huellas dactilares dejadas por turistas descuidados. Su cabello, que antes era una cascada de ondas doradas, estaba atado en un moño desordenado. Los mechones sueltos enmarcaban un rostro que era a la vez familiar y extraño, más delgado, más exhausto. Un uniforme descolorido se pegaba a su figura, y su vientre, redondo y pesado por el embarazo, se tensaba contra la tela. Su hijo. Samantha. El mundo de Brian se tambaleó y una oleada de calor le inundó las venas. Sus puños se apretaron involuntariamente mientras una tormenta de emociones lo invadía, rabia, culpa, confusión. ¿Cómo podía estar allí? ¿Por qué estaba allí? Dio un paso adelante con la voz baja y tensa. Samantha. Se quedó paralizada, el trapo se le escapó de los dedos. Poco a poco se enderezó y se giró para mirarlo. Sus ojos, antes brillantes e inflexibles, ahora estaban cansados y las sombras se acumulaban debajo de ellos. Brian, murmuró, su voz apenas era un susurro. Un silencio tenso se instaló entre ellos, el peso de su pasado compartido los oprimía como una manta de plomo. El ruido del complejo turístico se desvaneció en el fondo. Solo había un espacio entre ellos, un abismo tallado por decisiones que nunca podrían revertir. La voz de Melanie rompió el silencio. Brian, ¿quién es? No respondió. No podía. Los ojos de Samantha se posaron en Melanie y luego en Brian. Una sonrisa amarga curvó sus labios. No necesitas explicarlo. Lo entiendo. Sus palabras le dolieron. Se acercó un paso más con la mandíbula apretada. ¿Qué haces aquí, Sam? Levantó la barbilla y su actitud desafiante se reflejó en el cansancio. Estoy trabajando como todos los demás. ¿Estás embarazada? Su voz se alzó, áspera y sin filtro. No deberías estar haciendo esto. ¿Por qué no? Te llamé. Ella lo interrumpió con los ojos encendidos. ¿Pedir ayuda? ¿Después de la forma en que habías dejado las cosas? Se le retorció el estómago. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Los muros de su vida perfectamente ordenada parecían derrumbarse con cada segundo que pasaba mirándola a los ojos. La mano de Melanie estaba sobre su brazo, su voz teñida de impaciencia. Brian, vámonos. Esto es incómodo. Samantha se dio la vuelta y se arrodilló para recoger el trapo. Sí, Brian, deberías irte. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Cada célula de su cuerpo gritaba que se quedara, que exigiera respuestas, que solucionara esto. Pero Pride era un amo cruel. Dejó que Melanie lo alejara, cada paso que daba se sentía como una traición que no podía dejar de cometer.
Pero mientras se dirigían al restaurante, Brian no podía quitarse de la cabeza la imagen de Samantha, la mujer a la que alguna vez amó más que a su vida, fregando pisos para sobrevivir, mientras llevaba a su hijo en brazos. Y entonces supo, esto no había terminado. Ni mucho menos. Brian se da cuenta de que no puede ignorar la situación de Samantha. Decide enfrentarla, pero lo que descubre lo sacudirá hasta lo más profundo. El bistec de Brian permaneció intacto con los jugos acumulándose en el plato de porcelana, pero no se atrevió a preocuparse. Al otro lado de la mesa iluminada por las velas, Melanie revisaba su teléfono, ajena a su silencio distraído. El parpadeo de la llama proyectaba largas sombras sobre sus rasgos, acentuando la tormenta que se avecinaba detrás de sus ojos. Su mente era un laberinto de preguntas que no podía responder. ¿Cómo había acabado Samantha allí, limpiando suelos en un complejo turístico de lujo? ¿Por qué no se había puesto en contacto con él ni una sola vez? Y lo que era más importante, porque verla embarazada y trabajando hasta el cansancio le hacía sentir que el suelo se le estaba desmoronando. Brian. La voz de Melanie estaba cargada de irritación. ¿Me estás escuchando siquiera? Levantó la vista, obligando a su expresión a adoptar una apariencia de calma. Sí, lo siento. ¿Qué estabas diciendo? Suspiró, sus dedos bien cuidados golpeando el tallo de su copa de vino. Estaba diciendo que deberíamos reservar ese viaje en yate para el mes que viene. Las Maldivas serían perfectas en esta época del año. Las Maldivas. Otro viaje a otro paraíso. Otro intento de ahogar el vacío que sentía en su interior con lujo y distracción. La idea le revolvió el estómago. Hablaremos de ello más tarde, murmuró, empujando su silla hacia atrás. Necesito un poco de aire. Antes de que ella pudiera protestar, él se puso de pie y se alejó de la mesa. El murmullo de los demás comensales se convirtió en ruido de fondo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras regresaba al vestíbulo. Sus pensamientos eran un lío enredado. Necesitaba volver a verla, comprender, arreglar algo. El gran vestíbulo estaba más tranquilo ahora, la multitud de la tarde se dirigía a la cena o a los bares de la playa. Pero Samantha seguía allí, con movimientos metódicos mientras limpiaba el mostrador de recepción. Brian se detuvo en las sombras y la observó. Cada gesto, cada suspiro parecían decir mucho sobre el peso que soportaba sola. «Tú le hiciste esto». El pensamiento lo golpeó como un martillo en el pecho. Reuniendo su coraje, dio un paso adelante. Samantha no se inmutó esta vez. Enderezó los hombros y se giró para mirarlo. El desafío en sus ojos chocaba con la vulnerabilidad grabada en su rostro. «¿Qué quieres, Brian?» Su voz era suave, pero tenía un tono cortante, afinado por meses de lucha. Respiró lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Necesito saber qué pasó. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no pediste tu ayuda?» Terminó la frase por él, cruzando los brazos sobre el pecho. «Porque no soy tu caso de caridad, Brian. Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía». Apretó la mandíbula. «¿Crees que elegí esto? Para verte así». Ella se rió, un sonido amargo que le hizo doler el corazón. «Te alejaste y no miraste atrás». Abrió la boca para discutir, pero las palabras murieron en su lengua. Ella tenía razón. Se había alejado, ahogándose en su orgullo y su ira, convencido de que la distancia era la única manera de preservar lo que le quedaba de cordura. Pero ahora, ante las consecuencias de esa elección, el arrepentimiento era sofocante. «Sam», susurró, la crudeza de su voz lo delataba. «No lo sabía. No sabía que estabas embarazada». Tragó saliva con fuerza y apartó la mirada. «¿Habría cambiado algo si lo supieras?» «Sí», dijo él con fiereza. «Lo habría hecho». Sus ojos se fijaron en los de él, buscando una mentira en su rostro. «Bueno, ahora lo sabes. Y no cambia nada». Se acercó un paso más, con las manos cerradas en puños a los costados. «Lo cambia todo. Estás embarazada de mi hijo». «¿Tengo derecho a ir a qué?», replicó ella. «¿A volver a mi vida y hacerme la heroína? ¿Dónde estabas cuando me quedé sola en ese apartamento vacío, intentando averiguar cómo sobrevivir?» El dolor en su voz era más profundo que cualquier espada.
Él se tambaleó hacia atrás, sintiendo la culpa como un cuchillo en el estómago. No lo sabía, repitió, su voz apenas audible. Los hombros de ella se hundieron, la lucha se le escapó. Ya no importa. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Sus ojos se posaron en su vientre redondeado, un testimonio silencioso de la vida que habían creado juntos, una vida que él ni siquiera sabía que existía hasta esa noche. El peso era casi insoportable. Déjame ayudarte, dijo con desesperación en su tono. Por favor. Ella negó con la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos. No quiero tu compasión, Brian. Solo quiero que me dejes en paz. Pero no podía. No quería. Antes de que pudiera decir otra palabra, una voz aguda los interrumpió. Samantha. ¿Por qué estás parada ahí? Hay habitaciones que necesitan limpieza. Ambos se giraron y vieron a un hombre de mediana edad con un traje barato que miraba a Samantha con enojo. Su jefe se dio cuenta Brian y sus labios se curvaron con disgusto. Lo siento, señor Jenkins, dijo en voz baja, mientras pasaba junto a Brian, con los hombros encorvados. La mirada del hombre se desvió hacia Brian, entrecerrándola con sospecha. ¿Quién eres? La voz de Brian era fría como el hielo. Alguien a quien no le gusta ver a una mujer embarazada tratada como basura. El señor Jenkins se burló. Ella es una empleada. Si no puede hacer el trabajo, no debería estar aquí. Una furia al rojo vivo invadió a Brian, con la mandíbula apretada y las manos temblando por el esfuerzo de mantener su ira bajo control. Te vas a arrepentir de haber dicho eso, se rió Jenkins, despidiéndolo con un gesto. Lo dudo. Los ojos de Brian ardían mientras veía a Samantha desaparecer por el pasillo, su figura pequeña y frágil bajo las duras luces fluorescentes. Esto no había terminado. Él se encargaría de que así fuera. Brian decide usar su influencia para cambiar las circunstancias de Samantha, pero al hacerlo puede descubrir verdades que ninguno de los dos está listo para enfrentar. Los zapatos de vestir lustrados de Brian resonaban contra el suelo de mármol del complejo turístico, su ritmo era implacable. La furia que bullía bajo su apariencia tranquila amenazaba con desbordarse, pero él la canalizaba y cada paso lo acercaba más a una solución. Estaba harto de quedarse al margen mientras Samantha sufría. La elegante puerta de la oficina del gerente se alzaba frente a él. No se molestó en llamar. La abrió de un empujón, sorprendiendo a un hombre delgado y encorvado sobre unas hojas de cálculo. Señor Caldwell. El gerente Robert Jensen se enderezó rápidamente con los ojos muy abiertos, con una mezcla de sorpresa y asombro. No lo esperaba. La voz de Brian era de acero. Tenemos que hablar de Samantha. Jensen parpadeó. Samantha. Una de las limpiadoras. No es una simple limpiadora, espetó Brian, mientras sus controles se desvanecían. Ella está embarazada y quiero saber por qué está trabajando hasta el cansancio mientras tú te quedas mirando. Jensen se aclaró la garganta nervioso. Ella insistió, señor Caldwell. Le ofrecimos tareas más livianas, pero ella se negó, dijo que necesitaba las horas. Brian apretó la mandíbula. Eso sonaba como Samantha, terca hasta el final, negándose a aceptar cualquier forma de compasión o trato especial. Pero ya no se trataba de orgullo. Se trataba de supervivencia, de su hijo. Quiero que deje de trabajar en el equipo de limpieza, dijo Brian en voz baja y peligrosa. Encuéntrele algo más, algo que no ponga en peligro su salud, asintió Jensen rápidamente. Por supuesto, señor Caldwell. Haré los arreglos de inmediato. Brian se dio la vuelta para irse, pero la voz vacilante de Jensen lo detuvo. Señor, no quiero entrometerme, pero ¿cuál es su conexión con Samantha? Los ojos de Brian brillaron. Eso no es asunto tuyo. Sin decir una palabra más, salió y la puerta se cerró de golpe tras él. Más tarde esa noche, Brian esperó en las sombras de la entrada de empleados, mientras el aire fresco de la noche le mordía la piel. Miró su reloj, eran las 9:05, el cambio de turno. Sabía que pronto saldría. La puerta se abrió con un chirrido y apareció Samantha, con el uniforme arrugado y el rostro pálido por el cansancio. Se abrazó con el abrigo, la tela apenas ocultaba su vientre redondeado. Samantha se quedó paralizada, con la respiración entrecortada.
Brian, dijo con voz cansada. ¿Qué haces aquí? Hablé con el gerente, me dijo con amabilidad. Ya no tienes que limpiar habitaciones, te van a reasignar. Entrecerró los ojos y un destello de ira se abrió paso a través del cansancio. ¿Qué hiciste? Estoy tratando de ayudarte, levantó la voz, la frustración se derramó. No deberías estar trabajando así, estás embarazada, espetó. Lo sé, créeme, lo sé. Se acercó un paso más y sus ojos suplicaban, no tienes que hacer esto sola, Sam. Déjame estar ahí para ti, para el bebé. Ella negó con la cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. Es demasiado tarde para eso, Brian. No lo es, se le quebró la voz. Por favor, déjame intentarlo. Ella lo miró fijamente con expresión desgarrada. Por un momento él vio la vulnerabilidad debajo de la armadura, el miedo, la soledad. Pero luego con la misma rapidez, todo se fue. No necesito tu caridad, susurró. Solo necesito que me dejes ir. Él se acercó a ella, pero ella dio un paso atrás y la distancia entre ellos se hizo imposible. Adiós, Brian. Se dio la vuelta y se alejó, su figura se disolvió en la noche. Brian se quedó allí con el frío filtrándose hasta los huesos. Sintió que la estaba perdiendo de nuevo. No, esta vez no. No se daría por vencido, ni con ella ni con su hijo. A la mañana siguiente Brian estaba sentado en su suite, con su computadora portátil abierta sobre el escritorio de caoba. Repasó una serie de correos electrónicos, cada uno de los cuales era un hilo en el tapiz de su plan. Si Samantha no aceptaba su ayuda directamente, él encontraría otra forma. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista cuando Melanie entró tranquilamente con expresión curiosa. «Te perdiste el desayuno», dijo ella, haciendo pucheros. «¿Qué estás haciendo?» «Trabajas», respondió él secamente. Ella puso los ojos en blanco. «Siempre estás trabajando». «Ahora no, Melanie». Se cruzó de brazos y su mirada se volvió más aguda. «Se trata de ella, no de la señora de la limpieza». Él no respondió, su silencio lo decía todo. Ella se rió amargamente. «Increíble. Aún estás obsesionada con tu ex incluso después de todo». «Tal vez porque no todo es tan sencillo como crees», respondió él, con la paciencia agotándose. Ella negó con la cabeza, con una mirada fría. «¿Sabes qué, Brian? Ya terminé. No me inscribí para este drama». «Está bien», dijo con voz monótona. «Vete». Ella lo miró fijamente esperando que se retractara, que se disculpara. Pero no lo hizo. Con una mueca de disgusto giró sobre sus talones y cerró la puerta de un portazo. Brian exhaló lentamente. Una complicación menos, un paso más cerca de arreglar el desastre que había causado. Esa tarde encontró a Samantha en la playa, con los pies hundidos en la arena mojada mientras contemplaba las olas. El viento le alborotaba el pelo y por un momento pareció la mujer de la que se había enamorado. Fuerte, intrépida, hermosa. Se acercó lentamente con el corazón palpitando con fuerza. «Sam». Ella no lo miró. «No te rindes, ¿verdad? No cuando importa». Suspiró. «¿Por qué haces esto?» «Porque todavía me importas», dijo en voz baja, «y porque cometí un error. Dejé que mi orgullo nos destruyera. No quiero volver a cometer ese error». Ella se giró para mirarlo con lágrimas brillando en sus ojos. «No sé si puedo confiar en ti, Brian». «Entonces déjame demostrártelo». Extendió la mano y la colocó cerca de la de ella. Dudó un momento. Luego lentamente colocó su mano en la de él. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. No era una resolución, todavía no, pero era un comienzo. Y a veces un comienzo era suficiente. Justo cuando Brian cree que las cosas podrían estar mejorando, surge un secreto del pasado de Samantha que amenaza con destruir todo lo que están reconstruyendo. El sol se estaba poniendo sobre Serenity Haven mientras la luz dorada se filtraba a través de las ventanas panorámicas de la suite de Brian. Estaba de pie junto al cristal, con sus reflejos mirándolo fijamente. Un hombre que parecía tenerlo todo, pero se sentía como si no tuviera nada. Su teléfono vibró en el escritorio que tenía detrás. Se dio vuelta y vio un mensaje parpadeando en la pantalla.
Necesitamos hablar. Nos vemos en el viejo muelle a las 7 de la tarde, digamos. Samantha. Su corazón dio un vuelco. Después de días de tensión, discusiones e intentos inútiles de ayudarla, ¿había decidido finalmente dejarlo entrar? No lo dudó. Tomó sus llaves y salió por la puerta, con una pizca de esperanza que lo impulsaba hacia adelante. El viejo muelle sobresalía hacia el océano, la madera desgastada crujía bajo sus pies. El lujo del complejo turístico parecía estar a kilómetros de distancia, reemplazado por el olor a sal y el estruendo de las olas. Samantha estaba de pie en el borde, su figura recortada contra la luz moribunda. Llevaba el pelo suelto y sus mechones dorados danzaban con la brisa. Ella no se giró cuando él se acercó. Se detuvo unos pasos detrás de ella, dándole espacio. «¿Cómo llegaste?», dijo suavemente, su voz apenas audible por encima del oleaje. «Siempre vendré cuando me llames», respondió. Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Eso es lo que solía creer. Se le encogió el pecho. «Sam, sé que no puedo deshacer el pasado, pero quiero estar aquí ahora, para ti, para el bebé». Se giró para mirarlo con los ojos brillantes de lágrimas. «Sigues diciendo eso, pero, ¿y si es demasiado tarde?» «No lo es». Se acercó un paso más con voz firme pero gentil. «Todavía tenemos una oportunidad. Podemos intentarlo de nuevo». Ella negó con la cabeza. «Ya no se trata solo de nosotros, Brian, hay más en juego». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ella vaciló y bajó la mirada hacia las desgastadas tablas del muelle. «Hay algo que no te he dicho». Se le hizo un nudo en el estómago. «¿Qué es?» Respiró profundamente con las manos temblorosas. «El bebé. Hay una complicación. Los médicos dicen que existe la posibilidad de que no sobreviva, e incluso si lo hace, podría tener graves problemas de salud». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Se tambaleó y el mundo se tambaleó a su alrededor. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no quería tu compasión», susurró con lágrimas derramándose por sus mejillas. «No quería que te sintieras atrapado». Él cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos entre las suyas. «Esto no es compasión, Sam, esto es amor, y no es solo una carga que debes llevar tú. Es nuestra». Sus ojos escrutaron su rostro buscando grietas en su determinación, pero él sostuvo su mirada, dejándola ver la cruda y sin filtros verdad. «Lo enfrentaremos juntos», dijo. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Un sollozo se escapó de sus labios y se desplomó sobre su pecho. Él la rodeó con sus brazos, sujetándola mientras las olas se estrellaban a su alrededor. Por primera vez en meses, los muros que los separaban se derrumbaron. Los días siguientes fueron un torbellino. Brian trasladó a Samantha a su suite, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. La llevó a los mejores médicos, sin escatimar en gastos. Pero a pesar de toda su riqueza, no había garantías. El futuro era un hilo frágil y tenso, pero lo afrontaron juntos. Una tarde, mientras Samantha descansaba en el balcón, Brian se sentó a su lado y apoyó suavemente la mano sobre su vientre. Sintió una suave patada en la palma de la mano y una sonrisa se dibujó en sus labios. «Es fuerte», susurró. Ella asintió con la cabeza, con una mirada suave como la de su padre. La miró con la emoción a flor de piel. «¿Y a su madre?» Sus dedos se entrelazaron y se hicieron una promesa silenciosa. Una semana después, Brian recibió una llamada urgente mientras revisaba contratos en la suite. «Señor Caldwell, ya es hora», dijo la enfermera. El corazón le dio un vuelco. Tomó su abrigo y corrió a la clínica del complejo turístico donde habían llevado a Samantha. El miedo y la excitación luchaban en su interior. Cuando atravesó la puerta, encontró a Samantha en una cama de hospital, con la frente cubierta de sudor y el rostro desencajado por el esfuerzo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos por el miedo. Brian corrió a su lado y le tomó la mano. «Estoy aquí, no estás sola». Ella la apretó con más fuerza y asintió. «Conozcamos a nuestro hijo». Las horas transcurrieron en un torbellino de dolor, aliento y oraciones. Finalmente un grito agudo atravesó el aire. Brian se quedó sin aliento cuando el médico levantó a un bebé diminuto que se retorcía.
Felicitaciones, dijo el médico. Tienes un hijo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Brian mientras miraba al pequeño milagro envuelto en una suave manta. Los ojos del bebé se abrieron de golpe y dejó escapar un suave suspiro mientras sus delicados dedos se cerraban alrededor del pulgar de Brian. Es perfecto, susurró Brian. Samantha sonrió agotada pero radiante. Lo logramos. Él se inclinó y le besó la frente. Lo lograste. Estoy muy orgullosa de ti. Ambos miraron a su hijo sintiendo que el peso del pasado se aliviaba y que la esperanza llenaba el espacio que había quedado atrás. Un mes después estaban en la playa, el sol se hundía en el horizonte y teñía el cielo de tonos dorados y carmesí. Brian sostenía a su hijo en sus brazos y el suave sonido de las olas era un relajante telón de fondo. Samantha se apoyaba en él con la cabeza apoyada en su hombro. ¿Crees que podemos lograrlo?, preguntó suavemente. Él la miró y luego miró a su hijo, que dormía plácidamente en sus brazos. Sé que podemos. Ella sonrió, una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Entonces hagámoslo juntos. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron, Brian sintió una sensación de paz que no había conocido en años. El camino que les esperaba no sería fácil, pero ya no lo recorrerían solos y eso era suficiente. A veces el amor no se trata de finales perfectos. Se trata de resistir las tormentas, reconstruir lo que estaba roto y encontrar belleza en los pedazos que quedaban.